Buenos días. Antes de enviarles o de explicarles lo de estadística, este punto décimo, que es el último de geometría, no sé por qué lo han dejado de último, pero es muy fácil. Es solo completar cuadrados y ahí determinan el centro y el radio y la gráfica. Creo que algunos de esos los habíamos hecho en la clase. Y entonces con eso terminaría el taller de geometría, que es la segunda etapa. Miremos lo de probabilidad. Entonces, de probabilidad, la unión y la intersección. Entonces hay unas propiedades que creo que ustedes ya las anotaron en el cuaderno. Algunos me entregaron cuadernos, ¿no? Entonces tienen que empezar desde el punto que esté pendiente. Entonces, esas propiedades pues hay que tenerlas muy presentes. Acá hay otras. A ver. Esta primera creo que la van a utilizar en uno de los ejercicios. El suceso contrario, o este también se le puede llamar como sale en el taller, A y una C arribita, que significa complemento. Entonces se desarrolla de esta forma, como la primerita. Esta A, probabilidad de A rayita, es probabilidad de AC también, como sale en el taller. Y se resuelve así, 1 menos la probabilidad de A, ¿vale? La probabilidad del conjunto vacío pues es 0, la probabilidad de la unión de dos conjuntos es esta que está aquí, ¿sí o no? Y esta cuarta, pero esta cuarta no la vamos a utilizar por ahora. Vamos a ver si hay algún ejemplo. Hay que tener presente que cuando dos conjuntos son compatibles o incompatibles. Entonces, aquí hay un ejemplo. Consideremos el experimento de lanzar un dado y los siguientes eventos. Que al lanzar un dado el número sea primo, menor a 4. Entonces el conjunto sería 2 y 3. Esos son primos menores que 4. Que al lanzar un dado caiga el número 1 o el número 6. Pues en un dado sabemos que solo hay un 1 y hay un 6. Entonces el conjunto B sería de dos elementos. Entonces si yo intersecto A con B, entonces en este caso no hay ningún elemento en común. Entonces la intersección sería vacía. Entonces esos conjuntos se dicen que son incompatibles. ¿Vale? Entonces cuando los conjuntos son incompatibles, la probabilidad de la unión, la fórmula de la probabilidad de la unión simplemente sería esta que está acá abajo. Solamente se calculan las probabilidades de A y de B. No hay necesidad de restar nada. La probabilidad de A pues es 2 sextos, la probabilidad de B también es 2 sextos, pues porque son 2 de 6 números posibles. Y la probabilidad de la unión pues sería 2 sextos más 2 sextos, que eso en total me da 2 tercios. Entonces miremos cuándo dos elementos son compatibles. Tenían que tener algún elemento en común. A ver, aquí el evento A es que al lanzar un dado, el número sea un múltiplo de 3. Entonces los múltiplos de 3 son 3 y 6. Que al lanzar un dado caiga el número 6. Entonces B pues es solamente 6. Entonces la intersección de A con B sería 6. Entonces, allí los elementos tendrían un elemento en común. Entonces, se dice que los conjuntos son compatibles. Si hay un elemento en común, los conjuntos son compatibles. Eso hay que tenerlo un poquito claro para resolver algunos puntos de pronto del taller. ¿Vale? Ya miramos si lo necesitamos. Entonces lo resuelve. Ya cuando son compatibles, la probabilidad, la fórmula de la probabilidad de la unión cambia. O bueno, se le agrega este pedazo que está acá abajo. La probabilidad de A más la probabilidad de B y menos se le resta la probabilidad de la intersección de los dos conjuntos. Allí es donde cambia la fórmula. ¿Vale?
Bien, entonces si son compatibles hay que restar algo. Si no son compatibles, como lo vimos en el ejemplo anterior, no hay necesidad de restar nada. Miremos qué preguntan en el taller. Entonces miremos, el 7 dice, nos dan las probabilidades de A, la probabilidad de B y la probabilidad de la unión. Y me pide que haya la probabilidad de A y de B. Cuando les digan A y B es que les están pidiendo la intersección, ¿vale? Entonces la fórmula, ustedes saben que si le están pidiendo la intersección es porque debe haber algún elemento en común, entonces existe la intersección. Entonces parten de esta fórmula que está acá arriba. Y empiezan a reemplazar los valores. Les dicen que la probabilidad de A unión B es 7 quinceavos. Les dan la probabilidad de A, entonces la reemplazan, la probabilidad de B la reemplazan y despejan de allí la probabilidad de A intersección B, ¿vale? Ahí el despeje es sencillo. Acá en B les preguntan que ocurra A pero no B. Entonces pues hay que interpretar también un poco. Aquí está el diagrama de dos conjuntos A y B unidos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en A y que no están en B? Entonces, en este caso sería 1, 2 y 3. Entonces, por fórmula, pues sería como inventarse una fórmula. Probabilidad, esta que está aquí, probabilidad de A menos B. Entonces, lo que está en A, pero no está en la intersección de A y B. Y ustedes ya tienen esos valores, tienen la probabilidad de A, entonces la pueden reemplazar. Y tienen la probabilidad de A intersección B, que fue lo que hallaron en el punto anterior. Entonces con eso hallan la probabilidad de que ocurra A, pero que no ocurra B. La C dice que no ocurra ni A ni B. Entonces eso sería lo que está en blanco en esta gráfica. O sea, el complemento. O sea, que no toque ni A ni a B. ¿Cómo se halla el complemento? Entonces recuerdan que hace rato les había dicho que habíamos utilizar eso. ¿Dónde está? A ver, esa propiedad. Aquí es la primera. Esa es como si fuese A complemento, la probabilidad de A complemento. Entonces la podemos utilizar acá. ¿Cómo se haría? Entonces sería 1 menos la probabilidad de A unión B. ¿Y qué es A unión B? Creo que aquí no lo dicen. Probabilidad de A unión B es 7 quinceavos. Entonces esta sería 1 menos 7 quinceavos. Dice la D, ocurra uno de los dos, pero no los dos. Entonces sería la probabilidad de la unión menos la probabilidad de la intersección. O sea, que pase que lo que está en A y lo que está en B, pero que no esté en la intersección. Entonces hallo la unión, pero le resto la intersección. Bien, ya para el octavo, a ver, vemos el octavo. Dice probabilidad de A intersección B. Todo es con intersecciones. Bien. A es extraer una ola con un número impar. B es extraer una ola azul. Bien. Pero entonces tienen que utilizar esta propiedad o esta fórmula. En este caso los eventos van a ser independientes. Porque en ningún momento dicen que la ola se repone, sino que la ola se deja ahí en la urna. No es como el diagrama de árbol que hacíamos antes, que sacábamos una bola, entonces íbamos restando las bolas que quedaban en la urna. Esos eventos ahí sí son dependientes. Pero como en este caso son independientes, la fórmula de la probabilidad de la intersección es simplemente el producto de las probabilidades. ¿Vale? Entonces en este caso utilizan esta fórmula que está acá abajo. Entonces la primera sería probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Y cuál es la probabilidad de A? Pues
¿cuál es el evento? Extraer una bola con un número impar. Entonces números impares sería 1, el 3 y el 5. ¿De cuántos posibles? Creo que hay 6. Entonces sería 3 sextos. Entonces sería 3 sextos. Ese no lo he resuelto. Pero entonces sería aquí colocar 3 sextos por 3 sextos por la probabilidad de B, que es B. Extraer una bola azul. ¿Cuántas bolas azules hay? Dice que 1, 2, 3, 4 son azules. Entonces sería 4 de 6. Entonces sería multiplicar 3 sextos por 4 sextos. Y eso les daría la respuesta de la A. No sé cuánto les daría eso. Creo que eso da 33%. No estoy seguro. Bien. Entonces todas se hacen así. Por ejemplo, la B. En la B dicen que es la probabilidad de A intersectado el complemento de B. Entonces, ¿cómo entenderían B complemento? Como B es extraer una bola azul, el complemento de B sería no extraer una bola azul. Entonces, en este caso, B complemento sería 2 sextos. ¿Por qué? Porque hay 6 bolitas cuyas 4 son azules y las otras no son azules. Entonces, el complemento siempre es el resto del conjunto. ¿Vale? Por ejemplo, acá en la D dicen A complemento. ¿Qué sería A complemento? Pues como dice que A es extraer una bola con un número impar, entonces el complemento de A sería lo que sobra en este caso. Entonces el complemento de A sería extraer una bola con un número par. En este caso, A complemento, la probabilidad de A complemento sería 3 sextos, porque habrían 3 números pares también. Bueno, ya se alargó mucho el video, entonces el noveno tienen que tener en cuenta que son 6 pares de calcetines, entonces estarían 12 medias negras. 4 azules, entonces 4 pares estarían 8 medias azules. Y 2 gris oscuros, pues estarían 4 medias grises. Entonces traten de responder ese a ver qué tal les va, ¿vale?